Historia de Jabobo. Tomo 4. Volumen 2. Libro de los presidentes y de los emperadores de Jabobo. Capítulo 3. El presidente Javier III. En el primer año de su presidencia, el presidente de los Estados Unidos le declaró la guerra a Jabobo y la considera una pequeñísima, porque se creía que el verdadero dominio jabobés no iba más allá de la isla, débil e indefensa nación que no sería capaz de defenderse por tener a un presidente viejo. Hay que indicar que en esos tiempos la longevidad humana era muy frecuente, dado los grandes avances científicos en medicina, alimentación e higiene de la gente en general. De manera que envió tropas norteamericanas en dirección a Jabobo, aviones de guerra, barcos de guerra y tanques junto a numerosísimos soldados, para invadir la Jabobo continental, recuperada en tiempos del presidente Javier II, y atacar a Río de Janeiro. Sin embargo, llegando a saber esto, Afganistán convocó una asamblea urgente para unir las fuerzas de este país con Jabobo y dar una ofensiva militar a Estados Unidos. Jabobo, por su parte, acepta, y tras decidirlo, ponen en marcha un proyecto mejor. Entretanto, llegaron en primer lugar aviones de guerra de Estados Unidos que se disponían a atacar por el aire a la isla de Jabobo, la capital del Imperio Medio. Pero los radares lo interceptaron, y como Jabobo poseía misiles nucleares para enviarlos por control remoto, los lanzaron contra los aviones y estos cayeron derribados en el Océano Atlántico. Se emplearon en aquel contraataque 50 bombas atómicas jabobesas de nivel C. Todo llegó a estar a contrarreloj para el ejército jabobés y para la CAPE. Por esta razón, Afganistán envió a Jabobo 5.000 terroristas experimentados en aquel mismo año, para que éste los pudiera utilizar para defenderse de Estados Unidos. Y así fue. El presidente Javier III ayudó económicamente a Afganistán para que éste pudiera tener fuerza militar para hacerle estallar los cimientos de Estados Unidos, dado el profundo y prolongado odio que existía entre jabobeses y estadounidenses. Contribuyó al reparto de terroristas afganos por todo el mundo. 2 días antes de la muerte del presidente jabobés Javier III, ciertos terroristas infiltrados en la ciudad estadounidense de Nueva York lograron por segunda vez en la historia secuestrar aviones de pasajeros y estrellarlos contra las nuevas Torres Gemelas que habían sido remodeladas en muchas ocasiones durante más de 1000 años, de modo que tras aquellos ataques terroristas, aquellas torres fueron destruidas igual que el Pentágono americano en su totalidad. Ahora bien, cuando llegaron a Jabobo las demás tropas norteamericanas, aviones militares jabobeses lucharon contra el de los norteamericanos durante unos 10 días, en las proximidades entre el río San Francisco y Mato Grosso. Por otro lado, kamikazes islámicos fueron lanzados contra los tanques, de modo que fueron destruidos en su gran parte. Pero Estados Unidos no se dio por vencido. Siguió enviando más tropas y armamentos a sus fuerzas armadas hasta que, al tiempo de 3 años de intensa guerra, Jabobo pidió el fin de la guerra bajo amenaza de inundar la Europa del Mediterráneo. Estados Unidos decidió detenerse, así que Jabobo pudo recuperarse de los daños producidos por la guerra en la zona continental. Sin embargo, la recuperación fue bastante rápida, pues Jabobo estaba bien equipada para tales situaciones y además contaba con el apoyo de Afganistán. Por otro lado, Estados Unidos quedó duramente aplastado, por lo que estuvo varios años en tregua. En la guerra había perdido casi todo su potencial ofensivo. Por eso, Jabobo decidió apoyar económicamente a Afganistán después de su recuperación para que fuera este país quien llegase a atacar a Estados Unidos. Como este país poseía una población muy pobre,
La ayuda económica jabobesa contribuyó al aumento de industrias de armamento y al entrenamiento de más terroristas para atacar a Estados Unidos. Por otro lado, la CAPE ayudaba a Afganistán a planificar los ataques ocultos a Estados Unidos. Todo ello se hizo durante 3 años intensos, hasta que se obtuvo un proyecto bien calculado. Se pensó repetir el ataque terrorista que Al-Qaeda perpetró contra Estados Unidos el día 11 de septiembre de 2001, más de 1000 años antes. Y por eso planificaron estrellar aviones a objetivos como la Casa Blanca, el Pentágono y las nuevas Torres Gemelas de Nueva York, que constituían el centro financiero y económico de Estados Unidos. Así pues, se ideó un sistema en el que se pretendía extender por todo el mundo una nueva red terrorista, Al-Qaeda II. La primera se desintegró en tiempos del Imperio Antiguo de Jabobo. Fue durante 20 años que llegó a fundarse distintas sedes terroristas en cada país del mundo que tenía relación diplomática con Estados Unidos, como en Gran Bretaña. En secreto, Jabobo enviaba a cada sede más y más terroristas afganos, de modo que por aquel tiempo ya había más de 4 millones de terroristas de Afganistán por todo el mundo. Los ataques se dirigían desde la CAPE, en Jabobo. Se hicieron estallar todas las embajadas norteamericanas de cada país, enviando a terroristas suicidas repletos de explosivos para hacerse estallar en los edificios en momentos en que había mucha gente dentro de estos. Cada mes se producía en un país distinto, incluso en la de Jabobo, para evitar las sospechas del mundo de que Jabobo estaba detrás de dichos ataques. La única diferencia entre los ataques terroristas perpetrados contra embajadas estadounidenses en países aliados con Estados Unidos y el ataque contra la embajada norteamericana ubicada en suelo jabobés estribó en que en la ubicada en Jabobo no hubo muertes de civiles ni de ciudadanos jabobeses, solo pérdidas materiales. El terror se apoderó de todos, y desde el primer ataque la ONU se reunió para investigar el caso, pero nada conseguían, pues en cada ataque la sede terrorista de aquel determinado país era simplemente borrado del mapa, pues todos los terroristas participaban en el ataque suicida, no sin antes destruir cualesquiera pruebas que los delatasen o vinculasen con Afganistán o Jabobo. Durante los últimos 20 años de la presidencia de Javier III se intensificaron los ataques contra Estados Unidos. Tras 2 años de investigación, la CIA de Estados Unidos consiguió averiguar que Afganistán promovía los ataques por medio de su liderazgo con Al-Qaeda II. Pero no averiguaron que era la CAPE la que lo controlaba y organizaba todo, desde la planificación y la logística del traslado y ejecución de los planes terroristas y sus miembros suicidas, hasta la realización de dichos ataques. Fue entonces que Estados Unidos le declara la guerra a Afganistán y envía sus tropas para atacarles. Enviaron 10 barcos de guerra que contenían tanques, aviones de guerra y 20 soldados por cada 2 tanques, que había 70 tanques en cada navío. Desembarcaron en Ormara, Pakistán, y desde allí las fuerzas armadas fueron en dirección norte hasta llegar a Panjshir. Al mes siguiente llegaron hasta Kandahar, pasando por las ciudades de Shireza Kalat, Kalat y Nushki. Pero antes de llegar a Kandahar de Afganistán, las tropas se fueron en direcciones opuestas, una parte hacia el este y otra hacia el oeste, para unirse en la ciudad y rodearla sin mayor dificultad. Le cortaron el suministro de agua, transportes de alimentos y productos del comercio, de manera que la ciudad comenzó en pocos días a padecer necesidad. A cualquier persona, fuera mayor o pequeña, joven o anciana, se le disparaba hasta la muerte si la veían por las calles o intentaba huir de la ciudad. Los aviones no tardaron en llegar y bombardearon la ciudad durante 2 días, hasta que todo quedó arrasado.
Cuando los soldados saquearon los restos y abandonaron lo que quedaba de la ciudad, se les acercó un coche con 5 personas dentro que viajaba a gran velocidad, y entretanto los soldados tirotearon el coche, pero no consiguieron derribarlo, solo pincharle una rueda. Fueron tras ellos hasta alcanzarlos. Por mientras, 4 coches más fueron detrás de los tanques tan rápido que consiguieron su propósito: estrellarse y hacer explotar a los tanques, pues los coches fueron cargados con muchos explosivos. Cuando los soldados se dieron cuenta de la emboscada, el coche que iba delante suya se paró, y los que iban dentro se pusieron manos a las cabezas. Los soldados, que tenían intenciones de dispararles, no lo hicieron cuando vieron que éstos también estaban fuertemente armados con explosivos dispuestos para el ataque. Pero ya era demasiado tarde. 20 soldados estaban cerca de los terroristas suicidas cuando éstos se hicieron explosionar. Hubo muchas bajas, de manera que el ejército norteamericano pidió más refuerzos a Estados Unidos. Así que el país les mandó más, pero como el Mediterráneo estaba ya inservible para que los barcos navegaran por él, puesto que ya no poseía aguas, estos tuvieron que pasar por el Atlántico Sur. Así que los jabobeses le tendieron una sorpresa para atacarles. Mientras llegaban, Kabul se dispuso a enviar sus tropas contra el campamento base que tenía Estados Unidos en las cercanías de Kandahar. Los refuerzos norteamericanos iban llegando a través del vasto océano, cuando lo esperaban buques torpederos de la Marina Imperial Jabobesa con clara intención de hundirlos. Y así fue, en efecto. 5 horas de encarnizada lucha sirvió para destrozar la flota estadounidense y hundirla en el fondo marino del océano. En aquella batalla naval, Jabobo perdió unos 5.000 de sus buques bélicos. Sin embargo, durante la contienda, un buque norteamericano telegrafió a Estados Unidos del ataque que estaba sufriendo por parte de Jabobo. Así que el país le declaró la guerra a este también. En Afganistán, las tropas terroristas de Al-Qaeda II terminaron por aniquilar a las tropas de Estados Unidos, y los buques supervivientes fueron hacia Estados Unidos desde las costas de Pakistán, tras 3 años de lucha contra Al-Qaeda II. Estados Unidos decidió enviar una bomba nuclear hacia Kabul para destruir la sede de lo que pudiera estar allí de la organización terrorista. Lo hizo en el día 3 del segundo mes después de la guerra. Al cabo de 20 minutos, la bomba llegó y estalló, arrasando todo tipo de vida que se hallaba en 100 kilómetros a la redonda de la ciudad objetivo. En el mismo día, envió aviones de guerra para bombardear la isla de Jabobo, pero este los derribó con un lanzamisiles terrestre que se hallaba en el Distrito Federal Militar, ubicado detrás de Apolos. Los daños llegaron a ser mínimos. Jabobo alegó, con el fin de ocultar a la ONU sus relaciones diplomáticas con Al-Qaeda II, que atacó los buques de Estados Unidos porque éste había invadido las aguas que pertenecían a sus mares costeros, y por lo tanto había sido en legítima defensa. Con la bomba atómica, Estados Unidos dio por finalizada su guerra contra Afganistán, pero Jabobo le envió este telegrama: «Nosotros no queremos guerra contra ustedes, pero si queréis, la tendremos». Estados Unidos envió un barco de guerra para tomar control del dique del Mediterráneo que estaba situado en el estrecho de Gibraltar. Lo tomó sin dar previo aviso, pero cuando esto llegó a oídos del presidente Javier III, este envió un mensaje a Estados Unidos que decía: «Eso es un acto ilegal, y si no abandonáis el dique, os declararemos la guerra abiertamente». Estados Unidos respondió con un telegrama que decía: «No nos moveremos de aquí hasta que vengáis y nos echéis. Atacadnos si así lo queréis, que entonces invadiremos Jabobo y la reduciremos a un montón de escombros». Jabobo envió 2 submarinos nucleares que actuaban como respaldo de los demás buques de guerra en caso de ataque naval por sorpresa o por la retaguardia.
también envió un destructor atómico que procuraría destruir cualquier avión enemigo que se dispusiera a bombardear los barcos de guerra jaboveses. 3 buques bombarderos para disparar contra la costa enemiga junto a 3 buques antiaéreos. Un portaaviones que atacaría a los aviones enemigos en caso de quedar algunos sobrevivientes al destructor y que portaría a los aviones de guerra. Y 2 grupos de barcos anfibios que llevaban a las tropas encargadas de recuperar en sí el dique ocupado por Estados Unidos. Cuando llegaron allí, solo tardaron 7 días en retirarse, pues Estados Unidos nunca llegó a esperar a tal fuerza armada, y menos aún que Jabobo quisiera recuperar el dique al no publicar su decisión por telegrama. Cuando los estadounidenses se retiraron de allí, las tropas de Jabobo llegaron a atacarlos en mar abierto, pues no deseaba iniciar la batalla cerca del dique, por temor de provocar daños en ellos. Estados Unidos exigió explicaciones de esta acción, y la respuesta fue la siguiente: ahora vamos a atacar Nueva York, así que preparen la ciudad para desalojarla si desean conservar las vidas de esas gentes. En cuestión de 4 días, llegaron a la ciudad y comenzaron el ataque contra ella, solo desde el mar. Bombardearon la ciudad, también desde el aire, y reventaron varios edificios rascacielos. Y le dejaron a Washington esta advertencia: si volvéis a invadir nuestros dominios, invadiremos Estados Unidos y os destrozaremos. Ante aquello, Estados Unidos envió un comunicado de tregua que duró varios años. Sin embargo, se preparaba para atacar a Jabobo e invadirlo. Este, en cambio, le decía que si daba el paso, reventaba los diques del Mediterráneo, pero Estados Unidos llegó a decir: «Nos da igual ya lo que hagáis. Si provocáis un desastre, tendréis guerra con Europa. Pero nosotros os invadiremos cuando lo consideremos oportuno». Jabobo le respondió: «No lo intentéis, pues de lo contrario iremos inmediatamente contra ustedes y os atacaremos. Estamos preparados para cualquier cosa que intentéis hacer». Estados Unidos fue reconstruyendo Nueva York y reforzando sus fuerzas armadas. Pero en el año 3089 después de Cristo, las 2 nuevas torres gemelas junto al Pentágono fueron completamente destruidas por aviones de pasajeros que fueron secuestrados por terroristas de Al-Qaeda II que los hicieron estallar. Ante este ataque tan inesperado, Estados Unidos dijo en un comunicado internacional: «Que salga el culpable, si es Afganistán o Jabobo, que le daremos una respuesta por nuestra nación». Afganistán se identificó como el promotor del ataque, de manera que Estados Unidos decidió arruinar las pocas ciudades que allí quedaban en pie. Así que le declaró la guerra. Jabobo envió embajadores a Estados Unidos para informar al presidente de lo mucho que sentía el ataque y que contasen con su ayuda, pues ya era hora de unir las fuerzas para luchar unidamente contra el terrorismo, pues ambas naciones eran muy poderosas. Sin embargo, Jabobo no fue el único país que apoyó diplomáticamente a Estados Unidos, pues también lo hicieron los países de Europa. En realidad, Jabobo utilizó este ardid para suavizar las relaciones que tenía con Norteamérica y ocultar sus relaciones y vínculos con el terrorismo antiestadounidense. Pero la salud del presidente Javier III estaba tan debilitada que cayó gravemente enfermo, y a los 2 días después de la destrucción terrorista del Pentágono y de las 2 nuevas torres gemelas, él murió a una edad muy avanzada. Su hijo, el nuevo presidente, Javier IV, tomó el poder de la presidencia. 18 años de edad tenía cuando comenzó a gobernar y por 53 años presidió Jabobo. De este modo, el presidente Javier IV llegó a vivir 71 años. Este nuevo presidente mantuvo la trama diplomática que su padre inició con Estados Unidos. El propósito era que Jabobo se preparase para iniciar una guerra final contra el país, de manera que envió un comunicado internacional en el que aseguraba su fin diplomático con Afganistán
y demás países vinculados con Al-Qaeda 2 u otra organización terrorista.